RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora nos complace presentar y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Juan Cadillo León, hasta hace unos días ministro de Educación. Profesor, qué gusto saludarlo. Gracias como siempre por la atención que tiene con RCR, muy amable. Muy buenos días, José. ¿Cómo evalúa usted los más de 2 meses que estuvo al frente de la gestión en el Ministerio de Educación? ¿En qué se avanzó y qué es lo que quedó trunco, profesor Cadillo? Bueno, se han avanzado varias cosas. Es obvio que 2 meses no son suficientes. Logramos aprobar el plan de emergencia educativo, que comprende un conjunto de ejes orientados justamente al consolidación, recuperación y consolidación de los aprendizajes, donde buscábamos fundamentalmente el desarrollo de nuevas estrategias, buscar también que volver a la presencialidad o la semipresencialidad como avance, el desarrollo docente a través de un conjunto de políticas que se tenían que implementar o se tienen que implementar hasta el mes de junio, la parte muy fuerte de competitividad e innovación educativa, también una mirada distinta a la educación superior, la atención a las poblaciones vulnerables y lo que es clave también, la descentralización. Y un elemento más orientado al presupuesto para la infraestructura. ¿Usted confía que en este Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano que en su gestión el 21 de septiembre se aprobó, lo prosiga el actual gobierno, lo prosiga el ministro Gallardo? ¿Confía en que esto sea así para un poco ir haciendo una evaluación más directa de la situación del sistema educativo en el país? Por supuesto, está aprobado con una resolución ministerial. En ese sentido, tengo la convicción de que el plan se tiene que implementar porque es de obligatoriedad. Es obvio que cualquier plan tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse, podrá mejorarse sus actividades, de repente los medios, los indicadores, o incluso agregar muchos más ejes, ¿no? Que ya la visión del profesor de Gallardo y también de su equipo vean como importantes en su gestión. Usted, profesor Cadillo, de una manera correcta, como siempre lo caracteriza, ha dicho que desconoce las razones por las que fue retirado, separado del cargo, ¿no? Siendo el sistema educativo en el país uno de los temas emblemas del actual gobierno del presidente Pedro Castillo, además en su condición de profesor, de docente, ¿cuántas veces se reunió usted con el presidente para hablar de estos temas educativos, ¿no? Porque además, ¿no?, debe haber, entiendo yo, un trato muy cordial, 2 docentes que están empeñados justamente en trazar una línea, ¿no?, para mejorar la educación. El presidente se mostró interesado. ¿En cuántas veces usted tuvo oportunidad de conversar y sobre qué temas, ¿no?, si es que está en condición usted de darlo a conocer, ¿no? Ha habido varias reuniones en torno a estos 2 meses. Bueno, antes de ingresar a la juramentación, varios días antes, conversábamos también dentro de la política que se tenía que dar, era soñar en una mejor educación. No solo estaba el presidente, sino un conjunto de personas, estábamos conversando sobre educación. También en la primera reunión que tuvimos en el Consejo de Ministros, hubo el interés constante de todos los ministros de que la educación se tenía que mejorar, donde participó el señor presidente. En ese sentido, pues se empezó a desarrollar todo lo soñado en torno a la educación, ¿no? Como tiene que ser realmente desarrollar un currículum, por ejemplo, que esté orientado a convertir a los peruanos y a las peruanas en personas que puedan resolver problemas. Y ahí empezamos a trabajar sobre el elemento estima, o sea, la posibilidad de tener un currículum basado en la posibilidad de utilizar la ciencia, la ingeniería, la tecnología, la matemática, el arte como elemento para resolver justamente y convertir a todos nuestros ciudadanos en este ejemplo de posibilidad de que otra pandemia no nos ataque tal como ha sucedido actualmente, ¿no? Sino tener la capacidad de poder resolver cualquier problema. Y el presidente entendió que se trata de esto de política de Estado, no de corto plazo, ¿no?, sino a mediano, a largo plazo. El presidente es consciente de esto, que se tiene que desarrollar
con personas capacitadas, con gente que entienda el problema educativo, que esté interiorizado. Usted tiene mucha experiencia, ¿no? A nosotros el 2017 nos llenó de orgullo saber que en el mundo lo condecoraron como uno de los 50 principales maestros en el planeta, ¿no? Por la experiencia que ha desarrollado justamente en zonas rurales, ¿no? Con esa experiencia de cambio, de actitud, de desmitificar, ¿no? Muchas veces el tema de la enseñanza. ¿El presidente lo ha entendido así? El presidente me dejó la libertad hasta estos 2 meses de poder dirigir la política educativa. Siempre él estaba consciente de la importancia de diferentes elementos, como es, por ejemplo, el uso de la tecnología, cómo iba el avance del Internet, cómo iba el avance de la entrega de las tablets, algunos elementos como la reevaluación docente, lo que es el currículum que se tenía que desarrollar. Entonces, en función de ello, yo iba explicándole algunos elementos de ese avance, ¿no? Es obvio que el señor presidente tenía no solo el elemento de educación, sino todo el conjunto que se tenía que trabajar. Yo trataba en todo momento de explicarle algunos ejes que veníamos trabajando, fundamentalmente el plan de emergencia educativo y lo que es también las actividades de retorno hacia las escuelas, ¿no? Tratando de explicar de la importancia justamente de este retorno, de la pérdida de los aprendizajes que se habían dado, por qué teníamos que retornar, por qué se tenía que vacunar rápidamente a los maestros, cómo teníamos que abrir las escuelas. Entonces esos elementos se iban explicando al presidente, pero también hemos buscado explicar a cada uno de los ministros con los cuales hemos venido trabajando, en especial, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, donde veníamos trabajando toda una estrategia, donde el MINSA tenía que apoyar bastante a las escuelas, el Ministerio de Defensa a través de un conjunto de gestiones para poder ayudarnos del Ejército para la limpieza de las escuelas, o el Ministerio de Economía para justamente la parte presupuestal, cómo lograr complementar este anuncio del presidente de llegar a los 1.000 millones para dar la deuda social. Entonces, en realidad hemos venido trabajando conjuntamente con los ministerios y con apoyo del señor presidente para lograr varias de estas metas, ¿no? Es obvio que una visión mucho más integral se tenía desde el equipo del ministerio. Usted nos ha enumerado una serie de hechos y con aceptación del presidente de la República, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se truncó su paso en el Ministerio de Educación? Además, déjeme decirle, ¿no? Usted ha sido o es, ¿no?, una de las personalidades que menos objeción ha tenido en el gabinete, ¿no? Si tenía todas las balotas positivas, ¿no? Y lo decían de diferentes veredas, ¿no? Se puede conversar con usted, es una persona que además, o sea, logra entender, ¿no?, los problemas en la educación, ¿no? Y mira con mucho realismo los temas. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo he conversado con los congresistas, con los gobernadores regionales, con alcaldes también, con diferentes tipos de líderes, incluso con los propios sindicatos. Desconozco la razón de la no renovación o de la continuidad, ¿no? O sea, conociendo muy bien que una vez que el premier renuncia, pues todo el gabinete pues pone sus cargos a disposición. Entonces ya el presidente, pues con la primer ministro, no supongo que hayan elegido otro derrotero, y yo me siento pues muy contento y agradezco bastante por esa oportunidad de haber servido a mi país. Sé que ha sido un tiempo breve, me llevo grandes lecciones de cómo funcionan muchos elementos políticos, también muchos elementos administrativos que uno no conoce y los ve desde fuera como relativamente sencillos. El ministerio es un elemento muy complejo donde se tienen que trabajar varios elementos, desde la educación básica hasta la educación superior, pero también nos dimos el reto de pensar en una educación a lo largo de la vida, teniendo en cuenta el proyecto educativo nacional. Entonces estamos en un proceso muy importante donde empezábamos a dialogar sobre cómo debería ser al final la educación en nuestro país. Y esto es clave, ¿no? A veces pensamos que cada uno de nosotros tiene ya una solución integral y completa, pero en realidad hay varias visiones de lo que debe ser la educación en nuestro país. Y este elemento reflexivo de conversación, de apertura, es clave para realmente obtener esos consensos que son necesarios. Y pues mi recomendación al final para cualquier ministro, incluido el actual ministro Gallardo, es que
esta concertación y esta apertura pues implica diferentes fuerzas políticas, diferentes tipos de visiones y diferentes tipos también de compromisos de los múltiples actores que hay en la educación, ¿no? No solo se tiene que tomar a un solo sector o a un lineamiento político, sino que para que esto dure en el tiempo uno tiene que tener la apertura necesaria para poder dialogar y entender lo que piensan también las otras fuerzas y las otras personas, los otros ejes que son claves en la educación. Estamos dialogando con el profesor Juan Cadillo León, exministro de Educación. Yo he mencionado hace un momento que si algo lo caracteriza a usted es su sinceridad, ¿no? Usted además es una persona muy prudente, profesor, ¿no? Porque las veces que hemos conversado con usted, yo le he consultado respecto a la ley de la carrera magisterial. Usted decía que sí era necesario presentar algunos ajustes de una gradualidad, ¿no? Cuando le preguntaba por el ingreso libre a las universidades, respondía también con mucho realismo, ¿no? Que eso se tiene que hacer también paso a paso, ¿no? En el tema presupuestal también me ha respondido de la misma manera, ¿no? ¿Esto cómo ha sido recibido por el presidente? ¿Cómo fue recibido por el presidente, no? Porque él tenía otra visión, ¿no? En honor a la verdad de ver las cosas, ¿no? Bueno, el señor presidente era de la idea de destinar mayor presupuesto al sector educación. Cosa que no se podía, ¿no? Sí, es obvio que cuando uno vaya a hablar con los técnicos del MEF, más allá del propio ministro de Economía, hay muchos candados, hay en realidad elementos que se tienen que sustentar, hay un conjunto de criterios que el Ministerio de Economía y Finanzas maneja. Entonces, varias cosas que como uno como sector va llevando, a veces en esta conversación y tratativa con el MEF no es tan sencillo. Uno va con un sentido positivo de todo lo que debería ser, por ejemplo, ese 6% del presupuesto que idealmente deberíamos tener o normativamente deberíamos tener, y te chocas, ¿no?, con toda una barrera de la caja fiscal, de lo que hay que ser prudentes con la caja fiscal, de la propuesta de que aprobamos primero un presupuesto que se va incrementando en un poco más de 2.500 millones de soles, pero es necesario mucho más porque la infraestructura tiene que aumentar, tiene que derribarse edificios, tiene que levantarse nuevas escuelas, hay que servir, necesitamos más auxiliares, necesitamos algunos espacios geográficos, profesores, por ejemplo, que lamentablemente no hay la posibilidad de que vayan, porque son zonas muy deprimidas donde los maestros no quieren estar, y tienen que contratar a maestros que no tienen esta formación pedagógica. Entonces hay varios elementos como esos que tienen que ser coberturados a través de presupuestos. Uno de los principales limitantes del sector es ese, ¿no? El presupuestal, pero también a la vez es la apertura, es la innovación educativa. Y ahí, por ejemplo, no lo tratamos ya sea de poder ver otra forma de poder coberturar Internet, de pilotear otro tipo de infraestructura educativa. Empezamos como quien dice, a romper mitos de lo que debía ser, por ejemplo, un edificio escolar, porque al tener más de una cuarta parte, ahora no tengo bien las estadísticas, pero sé que es más de una cuarta parte de infraestructura que tiene que ser derribada, por ejemplo, en nuestro país, o sea, ya es inútil, necesitamos construir otros edificios escolares porque ya los que están actualmente no satisfacen las necesidades grandemente. Entonces tienes que pensar de manera distinta. Más de 108.000 millones de soles, que es el déficit de infraestructura, pues con un presupuesto de 35.228 millones no lo puedes cubrir, ¿no? Porque ese es todo el presupuesto de inicio de ejecución presupuestal del Ministerio de Educación. Y tú tienes un déficit mayor solo en infraestructura. Ahora, usted también tenía una posición respecto a la ley de carrera magisterial, a la meritocracia de manera muy puntual, ¿no? Entonces, esto también entiendo que ha dialogado con sectores que incluso piensan de que se debe derogar la ley de carrera magisterial, ¿no? Se tiene que cambiar, ¿no? ¿Esto le trajo a usted algún tipo de dificultades en la gestión? Mira, siempre va a haber presiones, ¿no? Siempre va a haber presiones. Pero hay que entender que eso, o el cambio de las leyes, no es función necesariamente del Ministerio de Educación, sino es función del Congreso. Entonces ahí hay una mala interpretación sobre lo que puede hacer el Ministerio. Lo que puede hacer el Ministerio es la construcción o la modificación de propuestas normativas que luego tienen que ser alcanzadas al Congreso.
Y ahí hay una mala interpretación de que como ministro uno puede simplemente no ejecutar las leyes, cuando en realidad las leyes son de estricto cumplimiento, y eso es un elemento clave, ¿no?, del aspecto en el cual una democracia constitucional se basa. Y ahí nosotros hemos buscado esos mecanismos que efectivamente permitan, por ejemplo, el mayor nombramiento de docentes, como por ejemplo la posibilidad de que los maestros que desarrollan innovaciones educativas puedan nombrarse, la posibilidad también de que los estudiantes del tercio superior de lo que se forman en los institutos superiores pedagógicos también puedan ir a plazas de difícil cobertura y luego de 2 años puedan nombrarse. Y así hemos estado pensando en nuevas estrategias donde realmente no se vulnera ese elemento de calidad educativa, sino que se busca justamente ese elemento de innovación, de posibilidad de generación de nuevas soluciones, de llevar maestros preparados, jóvenes, hacia estas zonas de difícil cobertura. Entonces, es pensar en el sistema educativo para resolver problemas, es pensar diferente. Y eso es la clave, ¿no? Y abrirse a soluciones también que múltiples especialistas están planteando. Y a veces esto demora su tiempo, no es solo cuestión de plantearlo, sino es construir todo un marco normativo. Por ejemplo, lo que yo te estoy contando, eso genera un conjunto de leyes o modificaciones de las leyes que tienen que ir justamente para poder posibilitar este tipo de nombramiento, y no simplemente decirlo y ya pensar que inmediatamente se va a ejecutar. Eso es totalmente falso, es una construcción de un conjunto de normativas que hay que llevar al Congreso. Entre el deseo y la realidad hay un trecho que no es fácil de sortear, eso es totalmente cierto lo que dice. El otro tema, profesor Cadillo, ¿no? El presidente siempre ha insistido, hasta hace poco insiste, en el ingreso libre a las universidades, ¿no? Yo recuerdo también haber conversado con usted y siempre me ha respondido con mucha claridad, con mucha transparencia. Hay que dotar de infraestructura, condiciones mínimas para poder ir alcanzando de manera gradual. En algún momento también he conversado con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una respuesta muy parecida a la suya. El presidente recoge estas impresiones realistas de gente que conoce la realidad en el país. En el caso de las diferentes normativas, hay que explicar también al señor presidente, porque es obvio que yo, siendo ministro, incluso desconozco de varios procedimientos que se tienen que dar. Entonces, de igual manera, cuando el presidente plantea alguna posibilidad del ingreso libre a las universidades, hemos ido construyendo toda una estrategia orientada justamente hacia ese sentido. Y el presidente es obvio que plantea varios ejes, y sobre esos ejes se van complementando y se va indicando también cuáles son las posibilidades de su éxito, de su logro, como también cuáles serían las dificultades. Y por lo general, la mayor cantidad de dificultades que se tiene es en el aspecto presupuestal. O sea, cualquier cambio que se da en el sistema tiene que estar acompañado primero de los presupuestos. Y cuando hablamos de los presupuestos, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la planificación anual, varios de estos elementos ya están presupuestados, y para tratar de hacer algún tipo de cambio normativo para pilotear varias de estas estrategias, tiene que esperar, por ejemplo, un nuevo presupuesto, lo cual implica que varias cosas que se plantean, por ejemplo, este año recién se pueden implementar el siguiente año, ¿no? Y no es simplemente, a veces se dice que tiene que haber una decisión política. Sí, efectivamente tiene que haber una decisión política, pero luego de esa decisión política viene la parte técnica, la implementación de la parte técnica, que empieza con un conjunto de actividades, y estas actividades tienen que estar adecuadamente presupuestadas. Y no depende solo del presupuesto que indique el propio Ministerio de Educación, sino que esta habilitación presupuestal pasa por el MEF. Y no solo a veces por el MEF, sino también a veces hay modificaciones que tienen que aprobar todo el Consejo de Ministros. Y donde tiene que primar también la sensatez, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ahora, un tema que usted, que fue designado ministro de Educación, ha visto es lo que se generaba justamente en las pugnas al interior del magisterio, ¿no? Eso no era ajeno, ¿no?, a la opinión pública, ¿no? Y entiendo usted como ministro de Estado tenía, digamos, una visión más cercana de ver estos hechos, ¿no? ¿Usted fue informado en algún momento por el presidente o por el exministro
Iber Maraví, de dejar expedita la inscripción ante el sector trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana? ¿Lo sorprendió la rapidez con la que se hizo? Mire, yo he tenido conversación con el exministro Maraví, una vez que salió en la prensa de la aprobación del nuevo sindicato. Él me informó que él no tenía ningún tipo de responsabilidad, que eso había sido una función administrativa anterior a su gestión y que se aprobaba justamente cuando él salía. Eso fue la explicación. Lo segundo es que yo siempre he conversado con los sindicatos. Yo sinceramente lamento que por lo general el gremio magisterial siempre se divide, ¿no? Y en la división lamentablemente no se tiene la suficiente fuerza, ¿no?, para cualquier tipo de negociación, y eso hay que ser claros. Pero es derecho de los trabajadores poder formar sus sindicatos, y es también obligación del ministerio dialogar con estos sindicatos y también encontrar o responder a sus demandas, ¿no? Pero muchas de estas demandas tienen que ver con aspectos presupuestales y con aspectos de leyes o normas que se tendrían que modificar. Y a veces hay una norma que se encadena con un conjunto de normas dentro del sistema. Por ejemplo, la racionalización, que fue uno de los elementos que no solo reclamaban los sindicatos, sino también algunos gobernadores regionales y sus propios directores regionales. Y cuando veíamos, por ejemplo, solo esta norma, entendíamos que por el sur afectaba a algunas escuelas, pero por el norte, pues estaban muy contentos con estos elementos porque ya tenían un conjunto de ejes de cómo mover esta racionalización. Y cuando vemos que si no se da la racionalización, que implica poder mover determinadas plazas, conocer qué plazas no son coberturadas, cuántos maestros se necesitan. Por ejemplo, hay procesos que se dan en algunas UGELs que no van a permitir, por ejemplo, el nombramiento de profesores en esa UGEL, simplemente porque no hubo un paso previo de la racionalización, que es el elemento clave para la distribución de las plazas. Y eso está armado y está diferenciado en el conjunto de normativas que se da. Entonces, por ejemplo, elementos como ese, de simplemente decir, pare usted la racionalización, no se pueden dar porque al final estamos respondiendo a diferentes territorios. ¿Cuál es la solución? La solución es, pues, tener normas mucho más finas y coherentes que respondan a diferentes contextos. Ahora, profesor Cadillo, yo le insistía sobre ese tema de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana por un tema muy puntual, ¿no? Porque siendo maestro el exministro Maraví, si bien es cierto, pertenece al sector trabajo, ¿no?, pero sabe que la relación directa en determinado momento y sobre todo en las negociaciones se hace con el Ministerio de Educación y con los portafolios, incluso hasta con Economía y Finanzas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que usted me acaba de manifestar, que el ministro Iber Maraví le dijo que era un hecho que ya tenía avance en la gestión anterior. ¿Eso qué significa? ¿Que en la gestión del expresidente Sagasti ya estaba avanzado ya la acreditación del FENATE? Eso es lo que entiendo yo, porque si es que quien antecedió al ministro Maraví ha sido la gestión justamente del expresidente Sagasti, ¿no? El ministro, no recuerdo el nombre, ¿no? Y si el ministro Maraví aduce que eso ya estaba listo, entonces, ¿quién lo dejó listo? ¿El gobierno de Sagasti? Bueno, esta fue la explicación del ministro en ese momento cuando pudimos conversar sobre la noticia del reconocimiento del FENATE. Ahora, ¿cómo ha sido su relación con ambas agrupaciones, ¿no? Por separado, naturalmente, ¿no? Con el SUTET, ¿no?, con el Comité Ejecutivo Nacional, que cabeza Lucio Castro, y también con el FENATE, ¿no? Mira, en mi reunión con cada uno de ellos ha sido muy cordial. Se aperturó las primeras mesas donde los sindicatos, justamente esos dos y los otros demás sindicatos que hay en el sector de educación, se han ido presentando. Y luego ya han tenido mesas de trabajo con ya el personal técnico, ¿no? En realidad es clave entender y comprender los reclamos de los sindicatos e ir trabajando, pues, en una mesa de concertación, una negociación, lo que se llama, ¿no? Y esto ya comprende elementos técnicos donde los equipos ya han estado reuniendo con cada uno de estos sindicatos. Bueno, y como te digo, el tiempo ha sido muy corto y ya
no te podría dar más explicación, que hemos ido trabajando con ambos sindicatos en el sentido más que hay que resolver los problemas de los maestros, ¿no? Ese es el tema, y de cualquier personal que trabaja en el sector de educación. Para nosotros eso ha sido clave, y bajo la propia orden del profesor Pedro Castillo, que indicó que el elemento importante y vital era escuchar los reclamos de las personas. Y estos reclamos justamente son canalizados por los sindicatos, y hacia esa apertura siempre dimos, ¿no? Aunque, claro, es obvio que los sindicatos nunca van a quedar contentos, porque la resolución de estos problemas implica pues parte económica, como también parte legal, que nosotros también hemos estado preparando. E incluso no solo de esta gestión, sino de un conjunto de la anterior gestión, donde varios técnicos han ido proponiendo algunas soluciones, pero no había una decisión política, o sea, decisión del ministro de poder presentarlas, ¿no? Y hemos dejado un conjunto de lineamientos para que pueda revisar el actual ministro y de repente dar ese ya, ¿no? Poder presentarlo o trabajarlo a través del Congreso. ¿Qué opinión tiene el actual ministro Carlos Gallardo? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con él? Mira, nosotros nos conocimos justamente en la segunda vuelta. Empezamos a trabajar parte del plan educativo. Él es una persona muy lúcida, creo que muy correcta, y espero pues y deseo que cumpla una muy buena gestión, porque del éxito de él depende pues el éxito de nuestra educación, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que brindar todo el apoyo, el consejo necesario, las opiniones, pero también, como siempre, pues desde la sociedad estar vigilantes, ¿no? Para que realmente se puedan cumplir los objetivos educativos. Profesor Juan Cadillo, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, pero antes quiero hacer un comentario a título personal, ¿no? Tomamos conocimiento el fin de semana que usted se enteró de que iba a dejar el ministerio a través de un WhatsApp, ¿no? Usted no se merece esto, se lo digo con toda sinceridad. Aquí ha faltado modales, aquí ha faltado consideración con una persona que en realidad el Perú le agradece bastante a usted. Usted tiene los suficientes merecimientos, creo, y parece que las formas se están perdiendo en este gobierno, ¿no? Ayer hemos escuchado también al exministro de Cultura, Ciro Gálvez, también decir que se enteró que no era ministro cuando llegó a Palacio, ¿no? Lo llevaron a una parte y le dijeron, usted ya no es ministro. Entonces, no son las formas. Y yo por eso quería hacer un comentario personal. Sé que usted es una persona muy prudente, evita tocar estos temas, pero me veo en la obligación como periodista, porque lo conozco, por la sinceridad con la que siempre hemos conversado. Creo que usted tiene los suficientes merecimientos y, sobre todo, creo que merece todo el respeto del país. Le agradezco la gentileza, como siempre, profesor Cadillo. RCR, la red que comunica y une al Perú.